Queridos amigos, bienvenidos a Enigmas y Misterio. En esta ocasión, una charla con Elizabeth Goldar, una escritora venezolana residente de Colombia, y nos hemos enlazado hasta allá para que nos platique acerca de su libro Alma Maestra, mis encuentros fantásticos con Nicolás Tesla, así como lo oyen, con Nicolás Tesla. Seguramente este programa les va a gustar mucho, les dará mucho que pensar y anótemelo ahí en los comentarios y suscríbase al canal si le gusta. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos ahora sí a la entrevista de Enigmas y Misterio de esta semana con invitada que seguramente les va a encantar, Elizabeth Goldar, que no solamente nos va a hablar de este libro Alma Maestra, mis encuentros con Nikola Tesla, sino nos va a hablar de una cantidad de experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, también de algunos métodos de meditación que los estuve leyendo y creo que sí necesitamos una guía. En fin, pues Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Toño, por haberme abierto las puertas a tu espacio, a tu canal. Es un gran gusto, una gran alegría compartir este rato contigo y con Pues tu ya, público. claro, y ya lo habíamos planeado hace mucho tiempo. Tú acabas de presentar este libro ahora en abril en la Feria Internacional ¿Correcto? del Libro de Bogotá. Es una Sí. feria súper importante a nivel mundial. ¿Cómo te fue? Me fue excelente, fue una experiencia bellísima entrar en contacto con el público, con los lectores, con los curiosos, con los colegas, escritores, la gente, fue maravilloso. Es mi primera experiencia en la Feria del Libro y la verdad que ha sido inolvidable. Y somos hermanos de editorial con Cangrejo Somos Editores. hermanos de editorial, así es, estamos con Cangrejo. Espero verte algún día acá en Bogotá o quien dice que no, yo en México, alguna vez. Claro que sí, serás muy Mm, bienvenida. Tú eres venezolana, pero radicas en Colombia. sí, soy venezolana, pero ya tengo establecida en Colombia. Vivo aquí hace unos 16 años, muy feliz en este país. Amo el café que hacen aquí en Colombia. El café venezolano es muy rico, pero amo el café, eso sí, el ¿De frío Juan me pega Valdés o cuál te duro. gusta? Juan Valdez me fascina. Hay un café Sí, muy lo leí bueno en que tu se libro. llama, sí, hay un café muy rico también que es el café San Alberto, pero el Juan Valdez es un cafecito que yo me doy el gusto prácticamente a diario, me encanta. Ay, pues qué bueno. Nos vamos a entrar en materia si así lo determinas. Sí. Tú platicas en tu libro que desde muy niña tuviste cosas, yo las voy a llamar extraordinarias o raras. Sí. Platícanos un poquito de esas experiencias. No necesariamente las que vienen en el libro para que la lean, esa de la playa, creo que tienes muchas más, ¿no? Sí, bueno, mira, yo parto por decir que en algún momento de la vida todos nosotros hemos sentido o experimentado una vivencia extraña, rara, algo que no tenemos una explicación lógica, pero sabemos que existe porque nos pasa, porque la vivimos. En mi caso, más que nada han sido experiencias oníricas, sueños, para las personas que no sepan, son sueños en los que a veces se me adelanta algo que va a ocurrir. Siendo muy niña, pues tuve experiencias no solo positivas, sino también negativas, por ejemplo, el fallecimiento de mis mascotas o de alguna persona, así como también situaciones, objetos, cosas o proyectos que sueño que llegan a mí y en determinado tiempo posterior ocurren. Entonces, bueno, eso es un mundo que el que lo experimenta lo comprende. Hoy en día contamos con el aval de la medicina, de la ciencia, como lo dice, por ejemplo, el doctor Santiago Rojas, que es un médico muy reconocido aquí en Colombia y que ha sido uno de los prologuistas de mi libro. Se le dan muchos nombres, experiencias oníricas, sueños lúcidos, que a veces se pueden lograr de manera consciente también a través de la práctica, y la persona conecta con algo que quizás desconocemos, que es como una conciencia universal, algo que no está en el plano material, sino en el plano espiritual o energético, y de allí
podemos tener destellos de cosas, de momentos, bien sea de un futuro, si se quiere llamar futuro, porque es algo que no ha ocurrido, pero el tiempo en ese nivel no existe como nosotros lo conocemos. Y al conectar con eso, en mi caso es de manera inconsciente, yo no lo puedo hacer conscientemente, simplemente ocurre de manera espontánea. Puedes acercarte o traer vivencias que quizás están por ocurrir, buenas o malas, eso sí no se maneja. Y de eso más que nada se trata las experiencias que narré en mi libro, que bueno, eh, a este punto en el que escribí fue con el gran científico de la historia Nikola Tesla. Pero previamente a eso, y a raíz de esas experiencias desde muy niña, yo inicié un camino de investigación, si se quiere, más bien de experimentar y de averiguar sobre la espiritualidad, sobre esos campos que no siempre están tan difundidos o tan conocidos entre las personas. Y me dejé llevar por ese llamado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, a mí no me parece, yo no creo, esto es una tontería, no, esas son bobadas, y simplemente lo deja pasar y eso se queda allí. Pero como en mi caso fueron repetitivas algunas de esas experiencias, yo tuve la necesidad de investigar un poco más, de ir más allá y tratar de comprender qué significaba eso en mi vida, qué me aportaba y qué lograba aprender de eso, en resumen. Pero es difícil saber cuándo es un sueño y cuándo es la realidad. Es muy difícil porque en realidad no hay una fórmula que te lo diga. Esto es así, es real, y cuando es así, no es real. Pero de acuerdo también a muchos maestros y a mi propia vivencia, hay una diferencia muy grande y es en el sentir y es en la emoción que tú experimentas. Digamos que cuando es algo imaginario, generalmente tú creas en tu mente algo que quizá lo anhelas, lo deseas y lo quisieras proyectar, pero en algún punto eres consciente de que lo estás imaginando, de que lo estás creando, de que sueñas con eso. Pero cuando es algo que por lo menos para mí es real, bajo mi punto de vista, eso se presenta de una manera en la emoción que tú sientes una certeza, no sientes dudas, o sea, tú no dices, no, me parece que esto es una locura, qué bobada, no, tú dices, wow, esto es algo auténtico para mí, lo sientes en todo tu cuerpo, no te llena de dudas, sino de certezas, aunque eso sea difícil de explicar y de comentar. Es muy difícil de explicar porque vivimos en Mm, un mundo donde nos han enseñado desde pequeños cómo pensar, qué hacer, qué actuar, sí, cómo conducirnos en la sociedad, en qué creer, en qué no sí. creer. Y entonces nuestra cabeza se llena de humo, se llena de ideas, se llena de información y no sabemos cuál es el camino real. Y entonces nos vamos al libro de una sola historia y no podemos entender por qué en África se comportan de una manera, por qué en Asia se comportan de otra manera, por qué en América nos comportamos de otra manera y Es cierto. pensamos que ellos están incorrectos, pero no. Entonces, eh, cuando tú platicas en este libro, que por cierto está muy bueno y se los recomiendo muchísimo, ahorita vamos a ver unas imágenes de él ahí que ya tenemos, Ok. yo me pongo a pensar, bueno, hay mucha gente que ahora no solo cree en cosas que están fuera de nuestro alcance visual, ahora siente. Y hemos platicado en muchas ocasiones con nuestros amigos aquí en el programa que lo que tú te llevas al otro lado, si es que, para los que no creen en eso, no, pero los que sí lo creen, te llevas tus emociones, no tus aprendizajes realmente. Muchos de la tierra no te sirven allá, entonces las emociones, las sensaciones, y entonces se abren esos espacios dimensionales, que es por donde quiero empezar a preguntarte, del tiempo. Cuando tú estás en ese espacio, como lo platicas en tu libro, no hay tiempo, No hay definitivamente, ahí tiempo. es el no tiempo. Es el no tiempo, sí. De ahí pueden venir esas imágenes del futuro o del pasado, del no tiempo, o de alguna puerta dimensional que existen. Antes se hablaban de 5 o 7 dimensiones, ahora se habla de millones de dimensiones. Sí, de 12 14 15 sí. Mira, en mi experiencia personal, porque hay que partir diciendo que todo cuanto yo te comparta es basado en mi experiencia. Puede ser que para otras personas sea distinto, pero en mi caso, el tiempo realmente no es como si fuese un tiempo
eterno, infinito. Las cosas ocurren tanto en cámara lenta, porque vas sintiendo que todo transcurre muy despacio, pero al mismo tiempo con una amplitud que lo abarcas todo. Ves que es difícil de explicar. Por ejemplo, en esos espacios que narro en el libro, cuando yo me encontraba en ese lugar, en ese estado, que lo que yo veía era el universo, el cosmos, o sea, yo estaba flotando. La sensación que yo tenía era ausencia de cuerpo, ausencia de tacto, pero los sentidos yo los sentía amplificados. O sea, yo sentía que yo era todo ojos porque veía mucho más amplio que con tus ojos físicos. Sentía que era todo oídos porque todo el ambiente era sonido. Y al mismo tiempo me sentía flotando, pero sin sentir, digamos, la conciencia de tu cuerpo. ¿Cómo explicas esto? No hay Es manera muy de difícil. explicarlo. Es muy difícil. Entonces, claro, todas las cosas como son simultáneas, todo lo que estás experimentando en vista, en oído y en sensación, tú no puedes decir, no, es que me cansé porque tengo 20 minutos acá. Un ejemplo, como digamos uno en la plena vida material. No, eso no ocurre. Y puede ser que para ti el tiempo sea prolongadísimo y cuando te despiertas, como me pasaba a mí me costaba como encajar todo lo que había experimentado con la sensación física de despertarme, de sentir aquí en el corazón una amplitud, una presión, algo que explotaba como fuegos artificiales y ser consciente de la tremenda energía que se maneja en esos estados. Y lo digo, era algo que le comentaba también al doctor eh, Santiago Rojas. A mí se me secaba la boca, me quedaba sin saliva, sentía el cuerpo súper caliente, como cuando tienes fiebre, mucha sed y obviamente los días posteriores yo sentía que si yo me asomaba a una ventana, creo que esto no lo he contado mucho, yo sentía que algo salía de mí y me iba a ir volando. O sea, llegaban momentos en que me daba miedo después de estas experiencias asomarme a una ventana. Yo decía, voy a salir volando. Es como que si algo eh, cambia inevitablemente dentro de ti. Y yo no sé si es la terminología más adecuada, porque eso habría que dejárselo a los profesionales de estos temas. No sé si realmente es un viaje astral. Y a lo mejor cuando regresas a tu cuerpo físico hay algo que queda como movido, como sacudido, con esa energía que no es común experimentarla día a día. Pero yo, de acuerdo a lo que he leído, entiendo que esa puede ser una opción, una definición si se quiere. Claro, algo que te queda de tu yo superior, de ese yo que está allá. Sí, Porque sí, ahí no comentas nada. Por ejemplo, yo sé que tienes a tu familia, pero cuando estás en ese lugar, eres tú sola. Bueno, antes de estar yo con Tesla, sola. es tú Sí, sola yo y una sola. sensación de no Sí, querer volver. de no querer volver, que eso era lo más fuerte de esa experiencia y de otras que a través de la meditación se logran tener también, es el deseo de no volver. Se te olvidas de Es los al, lazos materiales sí, y de las sí, relaciones en la tierra. sí, sí. Y es difícil también explicar esto porque, a ver, tengo mis hijas, tengo mi esposo, tengo mi familia. Jamás conscientemente los abandonaría. Pero es decir, eso que tú experimentas es tan increíble, tan novedoso, tan fuera de lo cotidiano, que tú sientes el deseo de quedarte allí. O sea, tú dices, ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué no puedo quedarme en este sentimiento, en esta emoción? ¿Por qué? Y Entonces, hablas bueno, de un Tesla, bueno, Nikola Tesla, su vida fue difícil. Fue difícil porque era un genio mal entendido. También hubo muchos problemas políticos en esa batalla que tuvo con Edison por la corriente alterna y alterna la y la corriente corriente continua. continua. Y finalmente se lo dieron a Edison el crédito, aunque realmente la que se usó en el Niágara fue la de Tesla. Eh, yo no, hay algo que no entiendo muy bien. ¿Por qué Tesla te visita o está contigo o viajas con él? ¿Por qué a una persona que vive en América con otro idioma eh, se me hace algo súper extraño? Yo no tengo respuesta a eso. Y mira que algo curioso, cuando Cangrejo, nuestra editorial,
me ofreció o me dijo, queremos publicarte, eso fue lo primero que me preguntaron. ¿Pero por qué tú? Y yo dije, es que yo no tengo respuesta a eso. Y es la verdad, no lo sé. Yo soy una persona completamente común, eso también lo digo en mi libro, yo no me considero en absoluto ni una mensajera, ni un coach espiritual. Los respeto, por supuesto, pero no me considero nada de eso. Y vuelvo a lo que te decía al principio. Hay veces que ocurren cosas que tú no te explicas y ocurren. Y si tú me llegas a decir, pero ¿por qué tú? ¿Hay alguna razón? No, no la sé, la desconozco. Más bien agradezco haber tenido esa experiencia porque fueron varios sueños oníricos que tuve con Tesla. Para mí es Tesla en mi vivencia y ojalá se repitieran. Esos sueños los describí en el libro. Él me pidió en uno de los sueños que escribiera un libro. Yo tenía que cumplir con esa misión. Era algo que me acompañaba hace mucho tiempo, pero me tuve que preparar también para eso. Pero no tengo una respuesta, Toño. No puedo decirte por qué, no lo sé. No lo sé. Porque cuando tú lo ves esa primera vez, bueno, yo te voy a dar mi percepción como lector de tu obra, que es como si estuvieras con tu máximo héroe, con alguien Sí, sí. súper guapo o atractivo, como se dice en muchos lugares, y conforme tienes diferentes sueños, bueno, yo te lo digo con todo el respeto del mundo y todo el cariño, pues como casi de enamoramiento con Tesla. Sí, lo quiero explicar porque mucha gente se pregunta eso y cree que es exactamente una ilusión, una pasión, pero es que, ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando uno tiene una vivencia de ese tipo, el sentimiento que llamamos amor se desata de todas las formas posibles. En este caso fue a través de las experiencias de él. Pero en ese punto, que también en el libro lo cuento, yo no solamente sentía un amor que quiero que se entienda, que es un amor que lo envuelve todas las formas posibles de amor. No estoy hablando de una pasión, ni un enamoramiento, ni, ¿no? Sino que es todo. Eso también fue nuevo para mí, experimentar un tipo de energía de amor que yo no conocía. Pero eso me pasaba igualmente con los planetas que yo veía. Me pasaba con el animal que vi cuando estábamos en el mar, con la beluga blanca, con la foca, el león marino que luego pude ver ya en la realidad cuando practicaba las cosas que me enseñaba. Me pasaba con el mar, me pasaba con el agua, comencé a ver todo de una manera diferente, o sea, apreciar las cosas, a sentir como más respeto por esas cosas. Por eso digo que es una energía que se desata en todos los niveles, porque así como yo digo, obviamente Tesla es una figura importantísima para mí. Obviamente en esa condición, pues claramente me parecía atractivo, me parecía inteligentísimo, me parecía maravillosa las cosas que me compartía, me parecía increíble que un científico de esa altura haya aparecido en mis sueños. Me parecía un padre, me parecía un amigo, me parecía un amor, me parecía todo, o sea, es todo. Y es algo difícil de explicar también, porque a ti no te suele ocurrir tampoco con tu pareja. Tú tienes tu pareja, es tu pareja y el amor es esa pareja, es un amor de pareja, pero amas a tus padres, los amas, estás enamorado de ellos, es otro tipo de amor. Por eso digo que engloba todas las emociones en esa experiencia. Y hablas Por de algo que te hizo estudiarla, porque fíjate que en el primer programa que hicimos en este canal, yo no tenía mucho la intención de hacer después de tantos años en la televisión, de hacer un canal aquí por los medios que existen ahora. Y el primer programa que hicimos se llamó Ni magia, ni brujería, energía, con una amiga maravillosa, Luz del Carmen Esperanza. Y en tu libro ahora retomamos esto, pero hablas de una cantidad de energías que la verdad, digo, alguien se tiene que preparar para poder entender la energía magnética, la energía eléctrica, la energía que surge a través del agua, la energía cósmica Fibonacci. Digo, todo esto que tocas, eh, pues me parece que se tiene que estudiar, o sea, no es nada más hablar por hablar. claro, También nos platicas de esas figuras cuando estás, que tienen la mitad del cuerpo oscuras. sí, Y sí, me voy a la película de Harry Potter porque hemos hablado que en muchas películas hay muchas cosas reales, muchísimas,
y a veces la gente cree que son solo ficción. Así es. Cuando tú ves a estas figuras y después nos dices cómo ayudarnos a protegernos de esas energías negativas. O sea, digo, es un libro muy completo, complicado en la parte científica, Sí, mucho. porque hiciste un resumen muy adecuado de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo la energía Fibonacci la conozco hace mucho tiempo, que se usa en la fotografía también. Sí, se Cuando usa en la hablas de, fotografía. cuando hablas justamente que estás en aquel acuario y le mandas la energía en forma de espiral a los animales que estás viendo ahí, digo, bueno, habrá comunicación entre las personas y los animales. Y después, cuando me pongo a pensar, bueno, ¿en qué idioma le habla Tesla? Es decir, en aquel lugar no hay idioma tampoco. No hay idioma. Fíjate que cuando él me hablaba, él no movía la boca, o sea, no era que él modulaba las cosas, sino que él es como si me mandara la intención de lo que él quería decirme y yo la recibía como si lo estuviese escuchando. Esa era la sensación. Te aclaro un poquito. En el momento en que yo tenía esas experiencias, yo no conocía este tema de la espiral de Fibonacci, eso es un patrón de la flor de la vida, luego eso lo fui investigando después, que aparecen todas formas de vida en la Tierra. Yo simplemente veía que él me explicaba que hiciera una espiral desde mi corazón, una espiral de energía a través de la intención, de la emoción. Siempre él me pidió que fuese de la emoción, del sentimiento. Yo lo iba haciendo, pero yo luego no lo entendía, o sea, digamos, en ese momento, perdón, no lo entendía. A raíz de comenzar a leer, investigar qué podrá significar esto, qué querrá decir, me voy dando cuenta que en realidad la ciencia ha mostrado muchas cosas que tienen mucho que ver con esa parte espiritual y de la energía. Por ejemplo, él cuando me pedía hacer todas esas cosas desde el corazón, con el tiempo yo aprendí, no solamente lo dice la ciencia, sino que también grandes maestros, sobre todo de las culturas ancestrales, que hay un lugar, un espacio dentro de tu corazón físico, y no estamos hablando de chakras ni de centros de energía, sino el propio órgano del corazón, que por lo que mencionabas al comienzo, al hacer los movimientos de bombeo de sangre y circulación, esas dos acciones generan energía electromagnética. Y al confluir esas dos energías se crea un campo electromagnético desde el corazón. La ciencia ha descubierto que ese campo electromagnético es mucho más grande, mucho más potente que el que crea el cerebro físico. De ahí que nosotros, cuando somos concebidos en el embarazo, lo primero que se forma de un bebé es el corazón. Eso me da a entender a mí que es el órgano más importante del cuerpo, porque todos fuimos un corazón antes de empezar a formarnos con la figura física que tenemos. Y allí comienzo a tener curiosidad de investigar más al punto que lo sé, que hay un instituto en los Estados Unidos que se llama HERMAT, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que ellos, por supuesto, con todas las evidencias científicas, que yo evidentemente no manejo porque yo no soy una No, sí científica. las manejas, ¿eh? Sí las manejas muy bien porque nos las explicas de una manera tan clara. Fíjate Muy que eso, sencilla. no, no, es que eso es algo muy, muy bonito porque meterte en un libro de física o tratar de hablar de física cuántica o de hablar de Albert Einstein, que tiene mucho que ver también con lo que dice Tesla, dices, no lo entiendo, o sea, no soy capaz, pero tú lo haces de una manera muy coloquial para que lo podamos comprender. En comprender. Entonces, Si los eso es lo que te lectores, decía. Sí, ellos afirman, para terminar de darte la idea y ya, si quieres, pasamos a otra cosa. Ellos dicen que ese campo electromagnético que está en el corazón se extiende mucho más de 2 metros en una forma circular. Y ese campo electromagnético se relaciona con todos los demás campos electromagnéticos que hay a tu alrededor. Es decir, si todo es energía, como dice Tesla, yo en este momento estoy interactuando con todo lo que hay aquí a mi alrededor, sean mascotas, sean plantas, sean personas. De allí es la sensación de las personas cuando dicen, por ejemplo, te acaban de conocer y la persona dice, es que siento que lo conociera de toda la vida. Ahí está la explicación. Hay una interacción y esos campos magnéticos sienten como una similitud
Y por eso tú dices, Me parece que conozco a esta persona hace mucho tiempo". Esa es la explicación. Pero como la energía no la podemos ver, imagínate qué difícil comprender esto que te digo. Entonces, volviendo a los sueños, yo todas esas cosas, él me las decía, yo las tenía grabadas, pero fue poco a poco leyendo, investigando, meditando, buscando información, que comprendí un poco lo que él me quería decir. Evidentemente, entender el lenguaje físico de Tesla es algo imposible, por lo menos para mí, que yo Claro. no tengo formación ni en física cuántica ni nada, sino que he leído cosas que me ayudan quizá a comprender. Pero también hablas ahí de ese campo electromagnético que muchos conocen como Merkabah. Y hablas también de Drúmbalo Melquisedec, que bueno, Sí, vive todavía. sí, él está Drúmbalo vivo, Melquisedec, sí. sí, sí, esa historia, la de él, es increíble porque él tampoco sabe nada al principio. Va a ver a su hermana, a, creo que California, y cuando va de regreso en el camino, ve que unos cuervos están acomodados en forma de círculo en el campo, unas aves, creo que son cuervos, y Drummer Melchizedek que empieza con todo esto, con la Sefirot y con, retoma todo esto de la Sí. esfera, de la vida, y tiene muchas enseñanzas él. Y también lo tocas en el libro, a Sí, Drummer porque él Melchizedek. ¿sabes por qué? Porque él es uno de los pioneros en el estudio del campo magnético del corazón. Llegué a eso a través de esos mensajes que yo quería descifrar, investigando por qué el corazón, por qué la esfera, en todos los libros de Drúmbalo Melquisedec, que yo he tenido la ocasión de leer, y además he hecho entrenamientos dados por instructores de él aquí en Colombia. Todo se iba compaginando, o sea, todo iba calzando. Yo, ok, ya entiendo por qué esto es así, ya entiendo por qué son espirales, ya entiendo por qué era desde el corazón, porque no es que Tesla me da una clase magistral, ni mucho menos de física, él me mostraba cosas. Y yo simplemente lo que él me mostraba, yo lo hacía en los momentos en que era así, o vivía la experiencia, pero no me decía por qué esto es así, exactamente no me lo decía. Fue a raíz No, de pero todas tenía la capacidad de recordarlo, que eso es de algo formar, es lo que yo súper digo, lo complicado, ¿eh? de mostrarlo. Es la conclusión que yo llego. Él me mostraba las cosas. Él me las mostraba. Y claro, Y en algún punto siento yo que a lo mejor era un camino que yo tenía que recorrer para comprender esas cosas lindas y tal vez poderlas explicar de una forma sencilla hasta donde alcanzo, por supuesto, y de acuerdo a mi vivencia, a otras personas. De lo contrario, yo siento que él no me hubiese pedido nunca escribir un libro. Y yo no hubiese querido haberlo escrito porque para mí era algo muy difícil como tú le dices a alguien o le explicas a un lector, no, es que yo me soñé con Tesla y bueno, se me ocurrió escribir un libro. No, o sea, eso tiene una profundidad que me tomó mucho tiempo entender, decidir escribirlo y atreverme a hacerlo. Pero, pero no, no, perdona que te interrumpa, pero no, aquí hay no, algo no. que creo que tiene que ver mucho con tu formación y tu trabajo. La mayoría de las personas cuando se concentran en un trabajo, en alguna acción en particular, bueno, su mente está ahí concentrada. Pero tú como controladora de vuelo, que trabajaste en eso, que es algo tan complicado, eh, ver no sé cuántos aviones al mismo tiempo, estarles diciendo cómo, por dónde, con esa responsabilidad, creo que, y es solamente una suposición, tu, tu mente, aunque no somos mente, somos sentimiento, tu Claro. mente se abrió de tal manera que te permite recordar tantas cosas o estar aquí, acá y acá al mismo tiempo, poniendo cierta atención en todo lo que sucede a tu alrededor. Como ir manejando, vas moviendo el volante, vas moviendo el radio, moviendo los pies, pero ya en acciones mucho más concretas y mucho más, yo digo, quizá esotéricas de lo que vivimos todos los días. Sí, sí. Yo creo también que algo muy importante en esto es, bueno, aparte del foco. ¿Por qué el foco? Porque donde uno centra su atención, allí estás colocando tu energía. Si tú, por explicártelo de una manera sencilla, si tú eres una persona pesimista todo el tiempo y en tu mundo, en tus relaciones alrededor de ti, siempre ves lo malo, lo negativo, tú estás alimentando una energía que no es positiva para ti. Así de simple.
Por el contrario, si tú a pesar de las dificultades encuentras cosas interesantes, puntos de partida, formas de aprender, a pesar de que sean situaciones difíciles, tú estás atravesando eso con una energía mucho más limpia. Entonces, donde tú te enfocas, en lo bueno, en lo malo, en lo alto, en lo bajo, allí estás colocando tu energía. Entonces, yo creo que toda persona que a lo mejor haya tenido contacto con esas energías elevadas o energías negativas, como también lo cuento en el libro, es que fueron ambas vivencias por las que yo decidí investigar qué es esto. Tú tienes que saber que la energía es lo que está alrededor de todo. Eso lo dijo siempre Tesla y ahora uno lo comprende con mucha más facilidad. Cuando las personas utilizan esa energía que todos tenemos, pero con un sentimiento negativo, un sentimiento dañino, obviamente eso es una energía negativa, es una energía densa, es una energía que daña. Por el contrario, si tú utilizas tu energía con sabiduría, con responsabilidad, con respeto y amor, es una energía que construye, es algo constructivo, es algo que te expande, no que te va a encerrar. Entonces, eso es un mensaje, ya ligando una cosa con otra, que también quisiera dar a los lectores, de que la energía existe aunque no la veamos, de que la mejor manera de enfrentar todas las situaciones, obviamente, es desde el corazón, sabiendo que tenemos aquí un circuito eléctrico maravilloso que nos conecta con todo y que ese circuito eléctrico funciona como una bobina de Tesla, que creo que ha sido el mensaje más importante que Tesla quiso decirme. En el libro lo especifico muy bien porque eso hay que entenderlo paso a paso, pero ese es el mensaje y es la conclusión también a la que yo llegué. Entonces, todo en la vida hay que hacerlo desde la energía más limpia, más positiva y enfocarse en lo que te va a hacer crecer. No importa si tienes malos momentos, si tienes ataques, si tienes energías densas, hay maneras de contrarrestar todo. La energía está al alcance de todo el mundo, hay que ir por ella, hay que interesarse por aprender a usarla. Y cuando ya das esos pasos y comienzas a experimentar, tu vida cambia increíblemente, ves las cosas diferentes. No es que estás en un mundo de fantasía, estamos claros que estamos en la Tierra, esto es un mundo completamente material, en este mundo hay muchísima maldad, es muy difícil para muchas personas porque son muchos tropiezos, muchos desafíos, pero hay algo que decíamos al principio que tú te vas a llevar para otro lado y es lo que tú eres. Nosotros no somos este cuerpo, nosotros no somos este mundo, nosotros somos esta energía que nos habita. Y si nosotros trabajamos esa energía, esa luz, como las personas lo quieran decir, realmente estamos formando y trabajando en lo que somos, no en lo que estamos aquí, sino en lo que somos, que definitivamente es muy poderoso y muy hermoso, y es luz. Claro, y has tocado un tema que siempre platicamos, vivimos en un mundo aterrizado completamente. Sí, Lo material, y te vas y todo se queda aquí, pero no solamente este programa no llega a conclusiones nunca para que la gente piense lo que quiera. Así lo sí, decidí desde el principio y les digo, bueno, vivan la experiencia de la tierra, pues estamos aquí, tienes que comer, hay comida que te gusta, comida que no te gusta, claro, pero no todo es estar en la tierra. Hay partes que no, tenemos que ver esa parte, digamos, espiritual. Y así como la ciencia ha logrado explicar esos 3 puntos eléctricos del corazón, eh, tú lo sabes ahora con los marcapasos te ayudan, las de Gis, de Choltabara, de Purkinje, que vaya al corazón latiendo como debe, cuando ya no late bien, la ciencia descubrió eso, pero también las células del corazón se laten solas, las quitas y siguen latiendo. Digamos que aunque es un músculo estriado, eh, es un músculo que trabaja por sí solo. Hay algunos estudios que pronto daremos aquí en el programa de que el corazón piensa. Dices, bueno, ya estamos hablando de cosas muy locas, me dicen a mí, y bueno, pues los hay. Así como los budistas pueden meditar por días, por semanas, casi sin comer. Bueno, hay cosas que no podemos entender. Y yo no podía entender muy bien lo que te pasaba cuando eras niña, que veías esas sombras, llamabas a tu mamá te calmaba, te vuelves a quedar en la cama sola, que yo ya no hubiera quedado ahí a lo mejor,
y luego aprendes a cómo a esas energías densas, a esos, eh, cómo anularlos. Pero ¿por qué van por ti? Es algo que no entendí muy bien. O sea, porque Nunca están lo cerca de entendí, ti. nunca lo entendí tampoco. La gente siempre maneja muchas teorías y a lo mejor, ¿cómo decirte? En un mundo tan denso como el que estamos, si materialmente, perdón, bueno, físicamente o energéticamente, si se quiere, existe la envidia, por ejemplo. Hay personas que soportan ver a la felicidad de otros, por ejemplo. A veces en los temas espirituales energéticos también ocurre que cuando una persona a lo mejor decide salir del común y querer averiguar, investigar, usar esa energía que se nos ha dado y sales como del común de los demás, mucha gente te ataca, mucha gente dice, yo no quiero que ella salga y si yo no lo logro, mucho menos ella. Estoy haciendo una analogía, ¿no? Eso ocurre mucho y en el plan energético también ocurre, porque así como hay personas que usan sabiamente su energía, también hay otras que la usan para robarle energía a otras personas, para el mal, para hacerte daño, para lastimarte. Y eso ocurre en los planes también energéticos o en otras dimensiones. Ya lo quiero hablar sin temor porque se respeta las personas que crean y no crean. Pero en otros niveles energéticos, en otras dimensiones, siempre hay esas energías densas que o se quieren alimentar de esa energía tuya que te has esforzado por cultivarla y no quieren que te eleves y te empiezan a atacar. Y eso ocurre. A mucha gente le pasa, si lo entienda, no lo quiera entender, es así. En ese momento, ¿tú qué haces? ¿Qué hace la mayoría de las personas que no tienen conocimiento de estos temas? Van y pues aquel que el santero que les hace una oración, no sé qué, o van a la iglesia, rezan, depende también de cada persona. En mi caso yo sentía que no todas esas vías normales eran suficientes. A mí me seguía pasando lo mismo, yo quería saber qué ocurría, por qué. Llegaron a mí informaciones sobre los cristales de cuarzo. Cristal es una piedra que tiene una energía increíble. Los comencé a usar y en muchos aspectos me funcionó. Tanto que yo, bueno, crecí, pasó mi vida y me encantan los cristales, los uso siempre que hace falta. Y en mi caso hubo un punto final, como lo último que me faltaba por experimentar para limpiar esas energías, que me mostró Tesla también, a través de las espirales del corazón, de dirigir tu energía y llevarlas al sol. El sol sabemos que es una fuente de energía que nos hace vivir aquí a todos los seres vivos que estamos en la Tierra, al menos en este planeta. Sin el sol no somos nada. Él me mostró cómo no vas a usar la energía solar para limpiar tus sombras. Él sabía de esas sombras, no me preguntes cómo, que me habían atacado desde mi niñez en varios aspectos. Y después ese trabajo que yo hice con las piedras y la forma que él me enseñó para encerrarlos dentro de esa energía solar, las sombras nunca más aparecieron, se fueron. Entonces, en mi vivencia personal, te digo lo que hablábamos al principio, yo te doy mi respaldo de que todo fue real. De lo No, contrario, claro, a menos claro. hasta este punto, no hubiesen mejorado esos temas en mi vida. Y ocasionalmente aparecían como lo cuento. Venían, se presentaban, me atacaban. A veces uno ya pierde el miedo un poquito ante esas cosas. Y cuando comienzas a darte cuenta que tú puedes manejar también tu energía y puedes protegerte de esas cosas, tú realmente te fortaleces. Te fortaleces y lo enfocas de otra manera. No sales corriendo como cuando te pasa la primera vez y dices, ¿qué será esto? No sé qué. No, así, tú me mandas esta energía, listo, yo sé limpiarla, yo sé trabajarla y sé hacer y sé protegerme para que tú no me dañes, no me lastimes. Algo así. No sé Pero si bueno, en estos queda más o viajes menos también, claro. sí, me queda muy claro, pero también hay muchas cosas en esos viajes que tienes con Tesla que de repente estás muy cerca de la Tierra, muy cerca del sistema solar, ves más planetas de los que nos dicen que hay, Mm. y de repente estás viendo la Vía Láctea desde abajo, más bien desde arriba la ves abajo de ti, y dices, bueno, pues hasta Sí. dónde se puede viajar. Yo lo voy a decir así, con la imaginación, con los sentimientos, con las sensaciones, con esas comunicaciones, para que la gente lo tome como quiera.
Y yo me acuerdo algo que me pasó contigo, que no sé si tú lo recuerdas. Cuando recién nos conocimos por vía mensaje, tú me enviaste un mensaje haciéndome una pregunta. Y yo te dije, me hiciste una pregunta muy clara, muy precisa. Y yo te dije, tienes que vivir. No sé si recuerdas eso. Así es, por supuesto, sé muy bien de qué se trata. Claro que sí. Todo en la vida es así, una experiencia personal. Lo que Pero funciona lo para que me algunos, refiero a es lo que mejor no funcionan a otros. Todo está ligado. cómo está ligado lo que estamos haciendo ahora, este, Todo está con ligado. aquella primer Fíjate. pregunta Sí, y que estamos hablando de ese tema en particular. Entonces, sí. yo te pude haber contestado, oye, pues a mí me ha ido súper bien con Claro, no. ellos, son muy lindos, lo que sea, pero dije, no, es algo que tienes que vivir. Así es. Y Y a mí me eso creo que es gustaría, importante. sí, claro, la experiencia personal, tu vivencia personal afecta todo tu entorno. Todas tus opiniones vienen dados desde tu vivencia personal. Por eso nunca todo el mundo va a ser o pensar exactamente igual a ti, porque cada uno tiene su vida, su experiencia y su manera de sentirla y de vivirla, que es diferente, pero auténtica para todo el mundo. Claro. A mí me gustaría contarte, si tienes espacio, el detrás de cámara del libro, cómo a través de ti, de tu libro, yo llegué hasta este punto de también Claro, haber publicado adelante, mi tenemos libro y todo el haberlo tiempo. hecho con la misma editorial. Bueno, voy a resumirlo porque es una historia muy hermosa. En principio yo lancé mi libro por Amazon como escritora independiente, porque, como te había comentado, yo tenía esa promesa pendiente. Yo tenía que escribir el libro. No tenía idea de cómo hacerlo, me daba mucho miedo enfrentarme a la gente, a los lectores y a todo lo que tú me estás dando, porque tú, porque esto, la ciencia, la energía, pero hacía parte de mi misión. Cuando yo decidí hacerlo en Amazon, como yo apenas hasta hace unos pocos años estoy ya de lleno en la escritura, nadie me conoce, no soy una persona reconocida, no tenía más opción que hacerlo así, porque digamos, las editoriales generalmente buscan una figura ya que sea reconocida. En ese proceso de hacerlo como escritor independiente, tienes que hacer todo el trabajo tú, desde buscar quien te haga los diseños, si no lo sabes hacer, corregir, maquetar, diagramar el libro, hacer la estructura, los capítulos, todo. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, ya yo había leído o estaba leyendo tu libro, espera que se vea un poco, Sí, sí, sí. sí, desde el corazón de JJ Benítez, que es un autor, periodista, por supuesto, que admiro y sigo mucho. En, en ese punto, yo ya estaba comenzando a maquetar, a diagramar mi libro para subirlo en Amazon. Yo no tenía idea cómo hacerlo. Yo iba viendo tutoriales en internet, cómo lo iba haciendo, y dije, voy a guiarme por un libro. El libro me encanta, este, el de JJ Benítez, Desde el Corazón. Y yo observaba que estaba muy bien presentado tu libro. Contabas anécdotas, tenías fotografías, ibas como paso a paso en un orden cronológico, y dije, caramba, voy a inspirarme en esto para darle esa estructura a mi libro. Y así lo hice. Lo maqueté, coloqué imágenes, fotografías, todo. Finalmente, el libro lo pude publicar en Amazon. Año y pico después de haberlo publicado, ya yo sentía esa necesidad como de intentar con una editorial. El respaldo editorial siempre es algo que nos ayuda mucho a los escritores. Y dije, bueno, ¿qué editorial consulto? Y recordé tu libro y dije, bueno, esta editorial Cangrejo, wow, sí, Toño, que es periodista, que es reconocido en el medio, ha trabajado con esta editorial para hacer una biografía de una persona tan increíble, maravillosa, querida e importante como JJ Benítez. Quiere decir que esta editorial puede servir para mi proyecto. Y decidí enviarles el manuscrito a ver qué pasaba. Y en efecto se interesaron en mi manuscrito y me dijeron, te queremos publicar. Y el día que yo me entrevisté con ellos me preguntaron, ¿cómo conociste la editorial? Y les conté todo lo que te acabo de decir. No, es que yo, todo parte de este libro. Mira cómo se relaciona todo. Y ahora estamos comunicándonos, haciendo una entrevista. Yo pude publicar con ellos. Te escribí en esa oportunidad hacerte unas consultas, porque sé que ellos también están allá en México. Y ahora, fíjate, estamos en esta entrevista dando a conocer un mensaje que sé que es importante para las personas y a la vez somos colegas y ahora amigos. Ah, claro que sí, ¿Qué me da te muchísimo parece? gusto. No, me encanta la historia.
Yo cuando hice ese libro sí puse muchas fotografías porque a veces la gente no cree las cosas y digo, bueno, ahí pongo esas fotos para que vean que es real. Hablé Claro. con ellos también, con Leila, a quien le mandamos un saludo desde aquí a Leila Cangrejo. Ay, Es sí, una todos muy, lindísima muy, persona muy hermosos, y sí. sí, Editorial Cangrejo, Cangrejo Editores siempre ha sido muy buena gente conmigo. Pero bueno, llegamos a un libro que has hecho que me parece muy bueno, un libro de consulta. Y nos vas a Sí. una parte ahora que está complicada, pero que yo creo que tenemos que hacer una charla después o tendrás que hacer un video de cómo protegerte, esos 27 pasos que manejas de meditación propiamente. Bueno, he estado con muchas personas que saben de meditación y encuentro algunas coincidencias con varios, eh, encuentro algunas con la manera de concentrarte de Jacobo Greenberg, porque tú dices ahí a veces estás pensando y la mente te abre ideas y tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a la escuela y te saca de esa concentración. Y tú lo explicas de una manera también similar de cómo quedarte concentrado, como lo hacía Jacobo Greenberg. Bueno, concéntrate en tu respiración, hombre, aguanta ahí. Y creo que esos 27 pasos que manejas ahí, habrá que leerlos poco a poco, uno por uno, irlos practicando. O les recomiendo grabarse a usted mismo y Eso poder es, decir, sigue esto, sigue esto, sigue sí, esto, para no estar distrayéndote sí, leyéndolos. sí, sí. Pero, pero realmente, pues yo te agradezco muchísimo. Creo que tendremos que hacer un siguiente programa, Ok, si tú así me claro lo que sí, permites. claro que Pero sí. invito a que la gente lea el libro que tiene aquí en pantalla ahora, Alma Maestra, Elizabeth Goldar. Es un libro muy interesante, un libro increíble y que nos va a llevar a entender quizá algunos de esos sueños. ¿Por qué a veces sueño que estoy con este artista o con esta persona que ya se murió? ¿Por qué no? Pues quién sabe, ya Elizabeth nos platicó que no Sí, eso tenemos ya, algo, no sabemos por qué, pero sí. seleccionan a alguna persona para eso. No sé si quieres agregar algo más, querida No, amiga. pues sí, decirte que ha sido un enorme gusto estar contigo en este espacio y si tenemos otro con muchísimo cariño, podré complementar lo que quieras que se adapte a tu programa y contarle a las personas, así como lo has dicho, que van a encontrarse un testimonio personal en la primera parte del libro, no es un libro muy largo, en la segunda parte una explicación un poquito científica, si se quiere, y que al mismo tiempo en mi deseo de tratar de entregar lo mejor de esa experiencia a las personas y que las personas que lean también perciban esos destellos de alguien tan increíble como Tesla. Ojalá que reciban ese amor que está implícito en todo el libro y que a la vez hay personas que se les escapa, pero les recuerdo, hay unos códigos QR dentro del libro que en el momento que aparecen es muy interesante abrirlos porque hacen parte de la experiencia de lectura de ese momento específico que estoy contando. Son como canciones que están allí incluidas porque Sí, la los VGs que melodía, sí, la melodía también te conecta con esa parte energética. Entonces todo está ligado y bueno, la experiencia va a ser mucho más linda si se sigue los pasos, si se abre ese código QR y se lee con el corazón, no con una mente lógica, porque no hay nada lógico en ese libro. Todo es de corazón. pues muchas gracias y estaremos muy pronto en contacto. Agradecerte que hayas aceptado, que nos conectemos de un país a otro gracias a la tecnología y que los lectores ahora se enfoquen a tu libro, lo lean para que en un programa posterior ya podamos hablar más. Yo no quisiera yo hablar más del libro porque, bueno, el chiste es que la gente lo lea y lo trate de entender y Claro, ya se sorprendan, no, es las que se preguntas sorprendan. que nos hagan llegar, yo ya te las haremos a ti para que ellos Claro, tengan una respuesta directamente de la autora. Pues te agradezco muchísimo, gracias por estar en Enigmas y Misterio y muy pronto estaremos en contacto. un gran gusto, Toño. Yo soy la que te agradece por tu espacio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues después de escuchar esta charla, nos quedamos pensando muchísimo. eh, yo creo en la honestidad con la que ella lo escribe, creo en esa mirada, en esa sonrisa franca, pero usted es el que tiene la decisión final.
quien tiene la última palabra. Envíenme sus casos a enigmasymisterio@gmail.com, donde con muchísimo gusto los estaré analizando. Vea los demás programas que ya tenemos al aire por esta red. Así es que los espero la próxima semana con mucho más en Enigmas y Misterio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren.